Muy bien, amigos. Parece que no importa cuántas generaciones pasen, siempre habrá una tendencia que busque lo retro. En los 50, lo vintage eran los 20, en los 80 regresaban los 60. Para los 2000 extrañaban los 80 y ahora en 2020 parece que los 2000 están de vuelta. ¿Por qué regresamos a lo viejo? ¿A qué se debe la nostalgia? ¿Estamos destinados a siempre regresar? ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Javier Massa y hacemos la columna de filosofía sobre la pasión retro? ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Miren, los veía ahí recién. Cantando no, por favor. Cantando, que sí. O sea, en realidad los veía cantando, haciendo la elevación. La gran Stranger Things. Claro. La gran Stranger Things. Claro, tremendo. Y en realidad, justo hoy dije, bueno, vamos a hablar de lo retro y vamos a arrancar con Kate Bush, dije, porque en realidad, cuando me puse a pensar de cómo explicar esto de la pasión por lo retro, de la pasión por volver y por recuperar el pasado, dije, bueno, lo que pasó con Kate Bush y con Running Up That Hill, que es la canción que estábamos escuchando recién, es como un ejemplo perfecto, ¿no? de cómo funciona la retromanía, ¿no? O sea, voy a hacer un poquito de raconto de la historia de la canción y de su revival para entender esto, ¿no? Como introducción al tema, ¿no? O sea, esta canción es una canción es el primer single del álbum Hounds of Love de Kate Bush de 1985. Del 85, ¿sí? Muy bien. Ahí va, del 85. Es un tema que en el 85 tiene un relativo éxito. Sí, eso te iba a decir, no tuvo gran éxito. Exacto. Llega al número 3 de los charts en UK durante un par de semanas y digamos que quedó por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En el 2022 este tema se convierte en una parte central de la temporada 4 de Stranger Things, ¿no? Es el tema favorito de Sam, que digamos además tiene un... Se nos fue. Tiene mucho que ver. Volví. Sí. Por un momento, después que dijiste Sam, se interrumpió el audio. Sí, fue el monstruo, te llevó, pero ahí te trajo de vuelta. Me chupó de nuevo, vuelvo. El Demogorgon. Sí. Ahí va, se lleva una parte muy importante de la trama de la serie, ¿no? De la temporada 4, vamos a no spoilear y dejarlo ahí. Y eso hace que durante la serie se escuche muchas veces, ¿sí? Ajá. Estamos hablando de una serie que ya de por sí tiene una estética vintage, sí. Claro, exacto, sí. Como que se desarrollaba en los 80. Exacto. Muy retro, es una serie que digamos que se regodea en la estética de lo retro. La banda sonora, ochentera. de hecho, es muy rock and roll de los 80. Sí. Claro. Exacto. Sí, bueno, también hay otro tema muy icónico en esta misma temporada 4, que es el Master of Puppets. De rock and roll, sí, exacto. Exacto, también de Metallica, ¿no? Escena icónica, la de final también de... No lo spoileo. Bueno, no arranques. Es tremendo. Los fans de Stranger Things estamos esperando que salga la quinta. Sí, la quinta se viene dentro de poco. A ver, dos datos para contarles qué pasó con este tema tras 2022, tras el uso de Stranger Things. Este tema aumentó 9.900% en el streaming en Spotify. O sea, fíjense el aumento exponencial de la cantidad de streaming que tenía, ¿no? Y además llegó a donde no llegó en el 85, a ser el número 1, ¿no? En los charts de Billboard, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Mirá, o sea que se consagró. Bush, exactamente, logró en el 2022 lo que no había logrado en el 85. Metió un plan jubilatorio. ¿Y está viva para poder cobrarlos? Sí, ¿no? Ahí lo perdimos, Javier, de vuelta. Ahora sí. Volví, creo que volví. Ahí está. No sé si mi señal que anda media descogeringado. Esperemos que confiémonos a... Sí. Bien, entonces, ¿por qué nos apasiona esto de volver al pasado y por qué cierta como... yo no le llamaría manía porque quizás es un poco patológico de más, sino como esta pasión, estas ganas de, ¿no? Sí. Que además no solamente se ve en Stranger Things, digo, hay varias formas de lo retro. Tenemos remakes, ¿no? Tenemos documentales que reviven el pasado, ¿no? Tenemos biopics, como hablábamos en la columna anterior. Sí. Exacto. Tenemos reversiones de temas, por ejemplo. Tenemos
traer de vuelta sonidos, ¿no? O sea, como usar sintetizadores de los 80 en temas contemporáneos, ¿no? Y ni que hablar de la estética, ¿no? Ni que hablar de, por ejemplo, esto de que yo en los pasillos de la universidad este semestre vi gente con jeans nevados, ¡No! muchachos. Y corderito. Totalmente. Y dije, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, No, y electrodomésticos también. Viste que Sí, hay como con un la línea revival Smeg. de... La línea Smeg. No, pero ¿por qué pasa esto? muy bien. Entonces, a ver, yo acá creo que traje 3 conceptos para pensar de por qué lo retro, ¿sí? Y que los voy a nombrar en el orden en que los vamos a abordar, ¿sí? Vale. El primero es, para mí lo retro pasa por revivir, comercializar y legitimar el pasado reciente, ¿sí? Bien. Bien, ahí se puso. Eso me interesa. Vamos Revivir, arriba. Revivir, comercializar, y legitimar. legitimar. Bien. Y háganse como una especie de esquemita de Ahí constelación entre estos 3 conceptos, Sí. donde como cada uno va alimentando al otro. No es como que, digamos, estas cosas funcionen como por separado, ¿no? O sea, es como una sinergia entre Claro, estas 3 la cosas. intersección de esas 3 cosas va a dar el Claro. resultado. Exactamente, ahí va. Y vamos primero por revivir, ¿sí? Bien. O sea, revivir, si bien todos interseccionan, es un poco como la piedra de toque, la base de lo retro, ¿no? Lo retro, ¿de qué se trata? De justamente de volver, aunque sea aunque sea brevemente, a vibrar en esa forma de experimentar la cultura del pasado, ¿no? Ajá. O sea, tanto, y acá viene la parte interesante, tanto para quienes vivieron en ese pasado, como para quienes no vivieron en ese pasado. Eso me da ¿Sí? curiosidad. Que los chicos que no lo vivieron, que a veces nos pasa cuando vamos a imágenes o estímulos que vienen de mucho más atrás que nosotros también, uno se contagia como del espíritu del momento. Si está bien narrada la historia, si está bien mostrada, si está bien puesta en palabras. Es como que te imbuís de esencias que te resultan nuevas y atractivas, porque no las viviste. Exacto, porque, a ver, es interesante ahí de que, primero, para quienes lo vuelven a vivir y ya lo vivieron, ¿no? También pasa un poco eso, Raúl, porque es como que la persona que hoy se pone el jean nevado, o la persona que hoy, habiendo crecido en los 80, y acá levanto la mano, ¿no? Volvemos a escuchar a Kate Bush o a Billy Idol o a Bowie o quien sea. También tenemos como esa cosa de no solo de volver a vibrar en lo que pasaba en aquel momento, sino también de redescubrir ahora, tras experiencia de vida mediante, Claro. cómo yo me paro frente a este viejo elemento que en su época me significó otra cosa. Es ¿no? como cuando Que no es lees un igual. libro hace 15 años y ahora lo volvés a leer y es como que el mensaje es totalmente distinto porque Sos tu otro experiencia de O le vida, encontrás claro. otras cosas. Exacto. Pero lo volvés a vivir, está bueno eso. Sí, sí, Eso es sí. revivir, claro, como Así que es. pasás de vuelta por el corazón. Exacto, lo pasás de vuelta, pero en ese pasar de vuelta también, y acá hay una cosa importante, hay un redescubrimiento, Sí. ¿no? O sea, hay un decir, mirá cómo acá había cosas que yo antes no había visto, ¿no? Había información que no manejabas, que Exactamente. se te revela ¿no? Y- como sos más grande, sensibilidades que no te dabas cuenta en el momento y después ya más grande las podés pescar. Totalmente. Ahí yo les recomiendo una serie documental que está en Netflix, que es muy breve, los capítulos, perdón, son muy breves, que hay 2 temporadas de Toys That Made Us, los Sí. juguetes que nos hicieron. Sí, fantástica. Sí, sí. Y después hay una temporada que es de los mismos creadores que se llama The Movies Las That Made películas. Us, Ahí que está. son las películas Las que hemos nos hicieron. recomendado en el programa. Sí, perfecto. Ahí va. Y esas pelis, digamos, esos documentales breves, van muy en esta línea de redescubrir esos elementos retro, ¿no? O sea, de contarte como esa historia atrás de la historia, ¿no? De cómo es que empiezan a surgir esos juguetes, esas películas, ¿no? Y qué es todo lo que hay atrás de eso. Y acá en este punto de revivir, yo decía, revivir para redescubrir, para volver a vibrar en esa, si se quiere, en esa cuerda, ¿no? Sí. Y por último, también revivir en clave de idealizar.
Claro. ¿no? Es que idealizamos los pasados, ¿no? Viste que te olvidas de lo malo. Sí. Viste que la gente se olvida de las cosas que no le gustaban de las exparejas. Siempre se cree que lo anterior de lo que fue sufrió mejor. con los bebés. Woody Allen lo pone en pantalla muy bien en Medianoche en París. Claro. Exacto. A ver, ahí creo que hay algo muy bueno, la referencia ahí, porque sobre todo esa escena cuando pegan el tercer salto en el tiempo. Sí. O sea que es porque Owen Wilson se va a los años 20, ¿no? Ujú. Y cuando llega a los años 20 se encuentra con todos sus ídolos, y en realidad todos sus ídolos de los años 20 dicen, no, esta época es una porquería. Quieren ir antes, claro. Ahí va, y pegan el tercer salto en el tiempo y Sí. se van a la Belle Époque, y ahí los de los años 20 conocen a sus ídolos que eran los de la Belle Époque en París, ¿no? O sea, Y todos dicen la juventud está perdida. Sí. claro, y todos dicen la juventud está perdida, esto es un desastre, ¿no? Tal cual. Y yo hoy, por ejemplo, veo a mis estudiantes de facultad idealizando a Nirvana y al rock grunge de los 90, y me acuerdo de mi juventud en los 90, que mirábamos a los 70 y decíamos, esta música de ahora es una Claro. Que porquería. eran buenos eran los Doors. Claro. El rock posta era el de los Doors, el de Claro. Zeppelin, Qué ¿no? cosa, O sea, digamos, Ahora, estaba ahí, ¿no? tenemos eso los humanos, ¿no? Es como que siempre ha pasado. Somos Idealizamos quejosos. los pasados. Nos olvidamos de lo malo. Exacto. Y ahí, acá me paso el segundo ya, que es el de la comercialización, Sí. que no es un dato menor, parece banal lo de decir el pasado se convierte en comercializable, ¿sí? Pero es una clave importante de lo retro que pueda ser explotable comercialmente, ¿no? O sea, porque de alguna manera lo que esto le permite a lo retro le permite una inserción rápida y también como... Sí, pretesteada también, Claro. ¿no? Claro, O sea, algo que funcionó, lo reversionás. Qué bueno eso que decís. Exactamente. El riesgo es mucho Es menor. menor, claro. Exacto. Yo hablaba... Digo, justamente hablando con- desde la música, ¿no? Perdón que te... No, seguí, tranquilo. dale. Porque en la música pasa mucho eso, que un tema que sabés que fue un hit, lo reversionás y sabés que antes gustó. Entonces conseguís dos cosas, conectar a las generaciones anteriores sí. y a las actuales. A veces es un riff de guitarra, ni siquiera toda una pero canción. esto estamos hablando que lo hicieron los Beatles, Totalmente. lo hizo Elvis Presley, Sí, sí. y o sea, así históricamente. Sí. Exacto. Yo ahí, mira, tenía un ejemplo muy parecido y era que recuerdo en su momento estar hablando con Federico Álvarez, con Fede Álvarez, el Director de director de cine, Sí. ¿sí? Cuando Fede estaba en el medio del rodaje de Evil Dead, que era un remake de la Evil Dead de Sam Raimi de los 80, ¿no? Ajá. Y yo hacía poco que había visto Footloose, el remake. No sé si la Todos vieron. Sí. Sí, sí. ¿Y qué me pasó? A mí Footloose era de las 3 películas que yo tenía grabadas en VHS cuando era chico, y efectivamente era una de las 3 películas que yo pasaba en el VHS, la terminaba de ver y le ponía rewind y Estabas re loco con Footloose. tenía 3 pelis, era Footloose, Karate Kid y Castillo de Hielo. Qué Te la buena juro. Karate Kid. Ay, yo qué también. buena Castillo de Hielo. La quise ver este fin de semana y no la encontré más. No puedo, ¿te das cuenta la fuerza de la pasión retro? ¿no? Tremendo. Ah, terrible. Y bueno, Y yo cuando mirando vi- Wham. Claro, ¿la viste Wham ya? Sí. ¿La Buenísimo. recomendaste? La vi. Ahora después tiro Buenísima. una, tiro otra, después Javier también. No, a ver, hago esto cortito. Había visto Footloose y cuando veo Footloose me doy cuenta de que en realidad, si ven el remake, que a mi gusto obviamente desde un tipo que vio creció con la original de memoria, es muy malo, el remake, pero está hecho además toma por toma. O sea, Oh, no. escena por La escena. refilmaron. No sabía. Claro, la refilmaron y acá vuelvo al comentario de recién, o sea, está realmente refilmada, o sea, el costo está reducido en un 60%, Claro. los costos de producción, y justo en ese momento le pregunté a Federico, le digo, pero Fede, ¿vos estás haciendo esto con Evil Dead? Y me dijo, no, yo no estoy haciendo esto con Evil Dead, pero entiendo la lógica de por qué los estudios de Hollywood hacen esto, y es esta que decíamos recién, o sea, esto ya nos dimos cuenta de que vende, ya sabemos, es jugar y cobrar. No Claro. vamos a ganar petrodólares, pero sabemos que vamos a ganar un poquito, que el margen va a ser esto, Está y hay claro. que seguir, la máquina tiene que seguir andando. Es como ¿no? la rueda, Igual claro. es un riesgo para mí, porque medio que te quedas prendido fuego con eso, ¿no? Sí, Sí,
Pero sos el director sobre todo, ¿no? Porque es como, Sí. bueno, hiciste, copiaste y pegaste y le diste para adelante, Sí. ¿no? O sea, Claro. Pero, creo- sabés que la gente va a ir al cine a verla. O sea, porque Claro. no se va a quedar con las ganas. Y que- Es eso. Claro, porque hay Después si toda es una generación cagada, que, bueno. Ojo, hay toda una generación que no vio Footloose y no pasó Claro. por esas emociones. Voy a- Si voy a- llegan a hacer la remake de Castillos de Hielo, yo Llevo la veo. Otro ejemplo, Vamos al cine, otro seguro. ejemplo reciente de series que también tiene una música espectacular, Cobra Kai. Exactamente. La serie o sea, de Karate Kid, Sí. la historia que siguió Karate Kid. Entonces, quienes vimos y fuimos fanáticos de Daniel San, Te levanto acá, levantamos exacto. acá, levantamos. Entonces, Lavando vidrios, ¿no? es Sí, una puliendo, Puliendo. Tremendo entrenando y lavador puliendo. de vidrio. ¿no? Entonces, a lo que voy es una serie que está pensada para chicos y para de repente más adolescentes. Los papás se cuelgan a verla. Enganchan todas porque, las edades. Obvio. Claro, ¿me entendés? Porque enganchan todo el espectro, Bueno. llevado a una buena filmación y una banda sonora espectacular. Ahora, decime una cosa, Javier, este concepto de la comercialización Sí. aplica para, entiendo, lo estamos viviendo, a la pasión retro que estamos vivenciando actualmente. Mi pregunta es, en las otras pasiones retro que ya tuvo la historia, ¿también la pata comercial estuvo presente? A ver, buenísima la pregunta. De hecho, yo creo que, sin duda que coincido con lo que decías, ¿no? Existe hoy, y te agrego una cosa, que exista hoy es que hace posible su éxito, ¿no? O sea, que no es menor. O sea, que hoy que lo retro hoy sea comercializable, hace que hoy lo retro sea muy viable, ¿no? Y que sea un espacio, digamos, preferido de la cultura, si querés. Sí. Eso, importante. Está claro. Lo que yo creo que existía en el pasado, en un sistema, si querés, como precapitalista o digamos, o no postcapitalista como en el que estamos ahora, ¿tá? Es que de alguna manera sí lo retro tenía que encontrar un modo de poder enganchar en la lógica de la cultura de la época en la que se insertara, ¿no? O sea, porque lo retro tiene que poder hacer ese puente, que es como bien importante, tiene que poder ir al pasado, pero no solamente... Lo retro no es historia. Claro, no puede tener demasiada desconexión. Hay Exacto. como una No puede tener distancia demasiado temporal en la Si que tiene funciona. Porque si no Claro. ya es historia o antigüedad. Claro, sí, no sí, vibra sí. igual. Vos no Lo salís a retro es comprar cool. una toga Claro. para vestirte de filósofo griego. Porque hace mucho, no vuelve de tan atrás, ¿entendés? Hay como un rango. Sí, sí. ¿Y ese ciclo es medio estable o se ha ido como acortando o alargando en la sociedad Bueno, moderna? hay un artículo acá que lo escribe un señor que se llama Patrick Metzger, que después lo puedo pasar y lo puedo recomendar ahí si quieren para linkearlo. Bien. Que Patrick Metzger tiene la idea esta de que el péndulo son unos 30 años. Y de 30 hecho, años, bien. Hoy en la intro, cuando estabas tirando la intro hoy de la columna, sin que lo hubiéramos hablado en los 30 años, en la previa, estabas creo que casi Sí, en ese estaba en ese repasando, espectro. mientras lo decías, Y mirá, estaba y- repasando si Y la mirá emboqué. mirá qué loco lo que te voy a decir esto, que lo veo yo como DJ, A ver. acá en Punta del Este y Dale. en Uruguay. La noche de la nostalgia, Sí. la música que maneja es Desde de hace 30 30, años. sí. No Mirá. es más para atrás. Porque la Vos tirás Bill generación- Haley y no funciona la fiesta. Puedes de tirar algún hit, pero la realidad es que el público va dejando de salir el más grande. Claro. Entonces, de Sí, repente, claro. o sea, ese es el número. Debe Loco, tener ¿no? que ver con la etapa de maduración vital de la crianza de claro, los y entra hijos. justo ayer lo hablaba, no me acuerdo si con Sofi o algo de eso, que 10 años para atrás en la música ya se considera que empieza a ser Viejita. que exacto. Claro. Porque vos Claro. mirás los 2000 y a nosotros que tenemos 36, ayer. 40, ¿te parece que fue ayer cuando los Black Eyed Peas cantaron Where is the Love? Total. Pero Sí, pasaron Britney. 20 años. No, Ay, total. no me 20 digas. Son años. así, paso no, diario no, eligiendo no, la no, música, no, Mati. Qué puñal. Mi Skinker y yo nos ponemos mal. Javier, vamos con el concepto de legitimación. Legitimación. Yo creo que todo esto se hace, en definitiva, si esto de revivir en la piedra de toque, el lugar de llegada es la legitimación, ¿no? O sea, y en ¿Qué es la legitimación? ¿Qué tenemos que entender por legitimación? Es como, Esto también para como engancharlo validarlo. validar, exactamente. Legitimar es validar, es Ok. convertir algo en válido. Te lo bajo a en- tierra. Para mí, Wham era una banda menor. Ahora miré el documental y me parece que, wow, qué bueno lo que hicieron, qué transgresores, qué mirada, Claro. Lo qué validaste. sensibilidad. Exactamente. Los validé. Esa es la validación. verdad. Es como que Esa es la validación. hay mucha Y gente lo diciendo, comercial- Fito, qué valiente, qué heroico. Claro. Está macanudo. Hasta ahora, hace 3 años atrás decía, Fito, tiene unos temas hace añares que no saca nada. Horrible. Pero era A cierta, ver, viste que la vibra tal cambia. cual.
Tal cual, tal cual. Y a ver, y lo comercial es el primer paso de eso, Raúl. Claro. O sea, porque ahí, claro, o sea, lo comercial ya le está poniendo un valor. O sea, Claro. ya que esto sea comercializable, ya le da un valor. Que no es el valor, pero para arrancar a charlar está bien. Claro, te lo Es como, saca de mirá, cero, totalmente. Exacto, ¿no? Sí. Y como vos decías, yo creo que el ejemplo de WAM es buenísimo. De hecho, yo ahora voy a poner un ejemplo cuando hable de legitimar que es muy similar al de WAM. ¿Tá? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la cultura retro lo que hace es volver a traer elementos de la cultura pop. Ajá, bien. Entonces, lo retro, a lo que retrae, lo que trata de revivir son elementos de la cultura pop o de la cultura popular, no de la alta cultura. Bien. No hay revivals en el mundo académico. No, pero a ver, yo qué sé, si vos te pones a mirar el Guernica, no es que digas, estoy re retro porque estoy mirando Claro. el Guernica. Está ¿no? claro lo que decís. Perfecto. Buen ejemplo. Bien. La alta cultura, de alguna manera, si querés, como que no necesita, Claro. entre comillas, de lo retro, porque si querés, sería como el valor opuesto, dirías, el Guernica es un clásico, Claro, entonces es un no clásico. necesita de lo retro. Ya está validado. No aparte. depende de la tendencia, está validado. Claro, ese es el Exactamente. concepto. Está validado ya. Está Y perfecto. entonces acá yo creo que el ejemplo de manual en esto es Marilyn Monroe en el museo Andy Warhol. Andy Warhol en los 60 poniendo a Marilyn Monroe en el museo, ¿no? O sea, ese es el digamos, el ícono, si quieren, como para pensarlo un poquito, de una persona desde la cultura pop dándole carta de ciudadanía a la alta cultura, a un elemento de la cultura popular, Sí, ¿no? O sea, total. Andy Warhol diciéndole a la gente, bueno, miren que Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marilyn Manson... Sí, bueno, ese pero- ese también es un icono de la se ve. cultura pop. O sea, una persona que ya tiene la puerta abierta en el ambiente académico de su tiempo, como era Warhol, Sí. decía, miren que acá hay un fenómeno cultural. Y te ponía en escena a una A figura que Marilyn. seguro que la bastardeaban en el ambiente. Exacto, y fíjate que te pone a Marilyn Monroe, a Elvis, te pone digamos, al detergente, Sí, a la lata de a la tomates, sopa, a la lata de la tomates, Campbell. y a la Sopa lata de Campbell. sopa Campbell, ¿no? O sea, Sí. te pone todos esos elementos y dicen, che, miren que esto también tiene lugar para estar en la alta cultura, ¿no? O sea, y en este sentido, lo retro es la forma más efectiva que la cultura pop encuentra para validarse a sí misma, validando elementos de su pasado. Interesante. No, o sea, Bien. Claro. Porque cada cosa del pasado de la cultura pop que se valida de modo retro, ¿no? También, por extensión, valida la cultura pop. Claro. No es solamente Marilyn, es todos los íconos. Absolutamente. Todas las pin-ups quedan en la misma bolsa ya. Quedan todas Exactamente. levantadas. Y no es solo Fito, es ahora Fito y todo el rock Charlie. Ya argentino. es, entre Charlie. todo el rock de los Bien. 80 vale para adelante. Sí, sí. Maravilloso el Exactamente. enfoque que nos acabas de dar, Javier. Abre muchas puntas. Lo vamos a seguir charlando. Este trípode, ¿no? Revivir, comercializar Y para revalidar. y O y legitimar. legitimar para que La agarre. que les dejo, Dejanos para que les pensar. dejo, Dale. es aperitivo. la recomendación que la vi en el fin de semana, así como vos viste WAM, Raúl, Sí. yo me vi Muscle and Mayhem, el documental de American Gladiators, de gladiadores americanos que está en Netflix. También lo vi. Pero, che. Ay, Ahí lo va. vi. Guilty pleasure total, sí, sí, El de, ¿cómo se llamaba? Los American- luchadores de Eva eso, Gemini, los todos los- gladiadores americanos. Gladiadores americanos. Gladiadores Eso, americanos. los gladiadores A ver, americanos. un Increíble, programa- desopilante el programa piloto. Como Increíble. todas las cosas cuando están naciendo, todo está en veremos. Hay fallos, es como un hijos de punta, Sí. primer Hay día. pruebas, Todo claro. sale mal, ¿viste? Es maravilloso. Ver American Gladiators en su versión recién imaginada por los creadores es casi cómico. Sí, sí. Y lo Sí, sacaron es- al aire, había que salir es a venderlo. tragicómico, Tragicómico, increíblemente, se tragicómico. revientan. Porque alquilan una pista de entrenamiento de caballos para hacerlo en la arena, tiene un olor a bosta. Es Y maravillosa se la lesionan serie. todos No, porque no, nadie no, estaba ese que se pensando en el... con la, Claro, Claro, el que hablábamos Eso otra llega vez de después de los mucho. cotonetes. Para Sí, llegar a ahí que se va. les ocurra ese juego tan... pasaron por unas etapas previas maravillosas. Muy buena recomendación esa. Y
Y como decís vos, cuando uno era chico y daban American Gladiator, era bastardo mirar American Gladiator. Y ahora Y lo ahora es mirás retro. y decís, qué interesante. Qué lindo. ¿Cómo no lo vi antes? Claro. No, pero fíjate que ahí ponen en valor cosas como lo que estos tipos hicieron con los reality shows, cómo esto fue un Claro. precursor de algunos de los reality shows que vemos hoy, cómo en algunas cosas este programa estaba adelantado a cosas que todavía no se hacían en la televisión, lo revaloriza, lo legitima, Claro. y aparecen entrevistados en primer plano esos gladiadores que eran puro músculo y esteroides, ¿viste? Es brillante la serie, ¿eh? Es muy Con interesante. voces como de autoridad diciendo, bueno, y nosotros acá, porque el programa y la televisión y los ratings y no sé qué. Y vos decís, claro, ¿cómo ese dispositivo del documental retro, de traer y darle valor a esta cosa que bizarra, ¿no? Claro. Que Sí, mirábamos en los 90, bizarrísima, ¿no? Bizarra. lo convierte en algo casi como de culto. de paladar sibarita. Sí, decir, totalmente. Bueno, hablamos ¿no? Bueno, y terminamos hablando en un programa de radio sobre cómo, ¿no? De definitiva. Cómo American nosotros en la Gladiators. columna de filosofía íbamos a hablar de gladiadores La American americanos. Lo Gladiator. logró la cultura No, pop. totalmente. Exacto. Se validó a Ahí sí está. misma. Javier, Ahí te está la queremos retromanía. agradecer una vez más por la columna de hoy, por hacernos pensar sobre estos temas, cosas que las vivimos a diario, Claro. Y que no sensaciones sabemos que por las qué. tenemos y que a veces Y que no está las bueno pensamos pensar así. cómo es que están Como por operando. ejemplo, ¿por qué le gusta a la gente mirar Gran Hermano? ¿Por qué qué está buena ese punta morbo de esa. mirar por la ventana? Ganó el Martín Fierro de Anotate oro. esa, Se Javier. está afilando, Me la Javier. llevo, me la llevo. Anotate me la esa, llevo, Javier, me está la llevo, buena. me la ¿Por llevo, me qué, ¿Por encantó. qué queremos eso? Sí. El Bueno, reality. El Sí, reality. el Está reality. Para la buenísimo. que viene, el reality, Dale. prometo. Divino. Perfecto. Javier, muchísimas gracias. Abrazo grande para todos. Chao, todas. gracias. Chao, chao. Ya venimos con el cierre de Hijos de Punta, amigas y amigos. Vamos.